Muy buenas noches, somos Bella Viat Jovel Miami. Mi nombre es Marjoli Isturiz, represento mi familia, mi hija, mi única hija y tres nietas, una de 16, una de 12 y una de 5 años. Comencé en los caminos del Señor en el año 2011 y pues a partir del año 2018 pertenezco a la comunidad mesiánica. Hoy quiero compartir con ustedes la parashá número 17, llamada Yitro, de este año 5786. Hoy es jueves 5 de febrero del año 2026. La parashá Yitro está comprendida en el libro de Éxodo, desde el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 23. A continuación, quiero compartir con ustedes pantalla para que veamos y leamos todo lo que contiene la parashá Yitro. ¿Qué contiene la parashá Yitro? Dice, Yitro va donde Moisés y Moisés lo recibe. Yitro se entera de cómo Hashem operó a través de Moisés para liberar a los hombres de Egipto. Yitro se convierte, ¿verdad?, al Señor. Luego Yitro da consejos a Moisés y se entrega la Torá en el monte Sinaí a los hebreos. Eso es lo que contiene esta parashá. Esta parashá la ha llamado la importancia de la empatía y voy a hacer un repaso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17, donde conseguí ciertos puntos que pudiéramos llamar empatía para poder entrar en contexto. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es un sentimiento de identificación con algo o con alguien. Cuando nosotros nos encontramos con un familiar, con una amistad, con un compañero de universidad, con un compañero de trabajo, con una familia y sentimos que lo que está viviendo esa familia, esa persona, nos mueve el corazón, nos causa alegría o nos causa tristeza, pues eso se llama empatía, ese sentimiento de identificación con eso que esa persona o esa familia o ese compañero le está aconteciendo. En este caso, pues tenemos, para hacer un repaso breve, antes de entrar al estudio, que las parteras Cifra y Fua sintieron compasión de los bebés varones, ¿verdad? Dice la palabra en Éxodo 1:17, mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto y daban la vida a los niños. Ellas arriesgaron su propia vida por darle vida, por permitirle la vida a los niños varones, aun cuando el rey de Egipto, cuando el faraón había dado la orden de que todo niño varón lo arrojaran al río. Ellas tuvieron compasión, arriesgaron su propia vida por permitir la vida de los niños varones. En el capítulo 2 del libro de Shemot vemos que la hija de Faraón, ¿verdad? Lo leemos acá. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomara. ¿Qué arquilla era esa? Era la cesta, ¿verdad? Lo que conocemos como cesta, que fue calafateada, donde colocó Jocabel, la mamá de Moisés, al bebé y lo mandó y lo colocó en el río para salvarle la vida. Entonces, esta señorita, la hija de Faraón, tuvo compasión de ese bebé, a pesar del decreto de su propio padre, ¿verdad? De no permitir la vida de los niños varones hebreos. Ella tuvo compasión de ese bebé y lo tomó, sin saber ni siquiera que era hebreo. Ella lo tomó y tuvo compasión de él y le dio crianza. Una vez que Moisés ya es adulto, pues también siente compasión por un hebreo. Leemos aquí en el libro de Shemot, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulo 2. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, ¿verdad? Y vio sus cargas y observó a un varón egipcio que hería a un hebreo de sus hermanos. Moisés tuvo compasión de este hermano del hebreo y lamentablemente pues accionó de forma extrema matando al egipcio, pero sin embargo pues él se apiadó del hebreo. Eso es lo que realmente es lo que queremos decir con esta lámina. Cuando Moisés mata al hebreo,
al día siguiente, él consigue a dos de sus hermanos hebreos, perdón, mató a un egipcio. Al día siguiente, él consigue a dos hebreos discutiendo y le dice, ¿por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede acá? Y dice uno de ellos y lo enfrenta y le dice, ¿qué quieres tú hacer conmigo? También me vas a matar, así como hiciste ayer con el egipcio. Y Moisés allí se siente descubierto. Y leemos aquí en el capítulo 2 dice, y oyendo el faraón este negocio, eso que aconteció, que Moisés había matado a un egipcio, procuró matar a Moisés. El faraón procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés llegó hasta la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Recordemos lo que sucedió en el pozo, que fue cuando las 7 hijas de Yitro salieron a darle agua a su rebaño, pues Moisés tuvo que defenderlas a ellas de hombres que no querían, ¿verdad? De otros pastores que no querían que ellas tomaran agua del pozo para darle al rebaño y él las defendió. Entonces de allí nace pues que Moisés sintió compasión por esas muchachas, ¿verdad? Y salió huyendo, y salió hacia Madián. Fue cuando él estuvo en Madián y ahí se encontró con Yitro. En paralelo, pues Hashem con Israel siente compasión, dice aquí la palabra en el capítulo 3 dice, y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Eso fue lo que dijo Hashem en el capítulo 3. Hashem permite pues que Moisés clame por el pueblo, Moisés se siente con dolor por su pueblo, Moisés se siente identificado con su pueblo hebreo, ¿verdad? Ya él sabía que él era hebreo y Moisés dice acá en Shemot 5, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés ya no hallaba, ¿verdad? Razones, ya no hallaba cómo hacer para que Dios, ¿verdad? Lo ayudara y entonces él clamaba y clamaba por su pueblo, por su pueblo hebreo. Ya de aquí del capítulo 5, pues vemos todo lo que sucedió hasta el capítulo 17, cuando Moisés fue hasta ante Faraón, y Faraón con ese corazón tan endurecido no dejaba salir al pueblo. Finalmente, ya con la plaga pues, de la muerte de los primogénitos, Faraón permite la salida del pueblo. Sin embargo, sigue con ese corazón tan endurecido, arma todo su ejército, se va con el carruaje y los persigue por el mar de los juncos hasta que todo ese carruaje y todos ellos mueren ahogados allí. Entonces, el estudio de esta parashá que se llama Yitro, la importancia de la empatía, que fue el nombre que le di, comienza en el capítulo 18 y es donde Yetro, ¿verdad? Se entera de todo lo que sucedió con Moisés. ¿Qué hizo Hashem a través de Moisés para liberar a ese pueblo de Egipto? Entonces dice acá, y lo leemos en el Shemot capítulo 18, versículo 1, y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Recordemos acá, y aquí lo coloqué subrayado y resaltados, que Yetro era sacerdote de Madián. Cuando nos vamos al original hebreo, vemos Yetro, sacerdote de Madián, que es lo que está acá en el texto original hebreo. Déjame ver si puedo rodar la foto para acá, que no lo leía bien. Yetro, sacerdote de Madián. ¿Quién era Yetro realmente? Yetro, sacerdote de Madián. Él era Él no pertenecía a los hebreos, era de otro pueblo, ¿verdad? Pero él se compadeció, él se alegró de los acontecimientos que habían ocurrido con el pueblo hebreo. Y él salió, como vemos aquí en el capítulo 18, pero ya en el versículo 2, que tomó Yetro inmediatamente, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, o sea, la hija mayor de Yetro, y después que Moisés había enviado a su mujer con su suegro, él toma a la esposa de Moisés y va a encontrarse con Moisés por la alegría que siente, por lo que él lo escuchó, de los comentarios que él escucha, de que Moisés fue usado por Hashem para liberar al pueblo de Egipto. En ese capítulo 18,
vemos que Moisés sale a recibir a su suegro, que se inclina, que lo besa, que uno al otro se preguntaron cómo estaban, se preguntan por la paz, vinieron a la tienda a conversar. Ellos eran muy, muy amigos. Recordemos que Moisés o Moshe vivió con Yitro 40 años en la tierra de Madián antes de él recibir la asignación que Hashem le dio de ir ante Faraón con su hermano Aarón a pedir la libertad de su pueblo hebreo, del pueblo hebreo. Entonces Moisés y Yitro se amaban. Moisés amaba a Yitro como que si era un padre y Yitro a Moisés como era un hijo, como que si era un hijo porque era el esposo de su hija mayor, ya tenía 2 nietos de parte de Séfora y de parte de Moisés. Así que bueno, aquí ellos se encuentran, se dan abrazos, Moisés se postra, Moisés lo besa y pues se empiezan ellos a compartir toda esa experiencia de Moisés en Egipto. ¿Qué dijo Yitro cuando él termina de escuchar todo ese acontecimiento, todas esas vivencias que Moisés tuvo con ante Faraón, toda esa experiencia maravillosa que Hashem permitió que Moisés experimentara, toda esa experiencia con su hermano Aarón, todas esas negativas de Faraón y que a la final el pueblo hebreo sale en libertad porque Hashem los saca con brazo extendido a través de la disposición de Moisés y de Aarón para hacer esa gran hazaña de ir a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces aquí leemos en Shemot 18, en capítulo 18, versículo 10 al 11, que dijo Yitro, y Yetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Wow, qué increíble que Yitro se sienta tan emocionado, tan contento, siendo que él no es hebreo, él es de Madián, pero él era un hombre compasivo, era un Cohen de Madián. Cohen se entiende como una persona de alta estima, de alto nivel, un intercesor entre Dios y los hombres. Yitro, que era de Madián, era entre sus dioses y los hombres de Madián. Pero en este caso, ya cuando Yitro se entera de todo lo que el Señor hizo a través de Moisés, él reconoce la grandeza del Dios en el que tú y yo creemos, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios omnipotente. Y Yitro dice, bendito sea el Señor, él bendice al Señor. ¿Qué otra cosa dijo Yitro en este capítulo 18? Dice, ahora conozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, más que todos sus dioses de allá de Madián. Él reconoce a Hashem como su Dios, que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Él reconoce la grandeza de Hashem. Y esto es lo que nos permite ver esa empatía de Yitro con Moisés, de Yitro con Hashem, donde él reconoce lo importante de ese sentimiento de revelación, digámoslo así, donde fue con hechos realmente que Yitro se entera que Hashem hizo lo que hizo con Moisés. Entonces, qué hermoso este reconocimiento de parte de Yitro. Entonces, aquí vemos que Yitro, ¿verdad? Siendo una persona de alto rango dentro de la sociedad, una persona de muy alta estima, sacerdote, pontífice, es un hombre que intercede entre Dios y los hombres, era quien mediaba entre los madianitas y los dioses paganos. Él siente y recibe la revelación, comienza ese vínculo, ¿verdad? Que había comenzado ese vínculo, esa amistad, y es donde él dice, lo que tú me estás contando, lo creo, me identifico con lo que estás diciendo y me alegro por todo tu pueblo hebreo y yo ahora reconozco que el Señor, que tu Dios es grande. Entonces, bueno, esto fue lo que permitió que Yitro se convirtiera al Señor y Yitro, suegro de Moisés, leemos en Shemot 18:12, que tomó un holocausto y sacrificios para nuestro Dios.
y que Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vinieron a celebrar que Yitro se convirtió, que Yitro, siendo un sacerdote madianita, se identifica con el Dios de Israel y se convierte al Dios de Israel. Qué cosa tan maravillosa cuando hay empatía, lo que logra la empatía, que un sacerdote con otras creencias se identificase y se entregase, ¿verdad? A la misma religión, a la misma creencia, al mismo fundamento de Moisés y de Aarón, del pueblo hebreo, que creían en un solo Dios. No sé qué está haciendo Yitro injertado al olivo, así como estamos injertados tú y yo. Esta paracha coincide totalmente con las vivencias que estamos ahorita atravesando. Estos han sido unas semanas de verdad maravillosas desde que comenzó este año 2026. Estamos ya en febrero y hemos visto cómo Hashem mueve su mano, su brazo extendido para darle libertad a los pueblos oprimidos. Esto lo estamos viviendo y viéndolo de verdad que Hashem es grande, que Hashem sintió empatía, que Hashem siempre está pendiente de sus hijos, de su pueblo, de los que clamamos a Él. Así que pues le damos gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido a través del estudio del libro de Éxodo. Aquí vemos Yitro, un hombre con empatía. En resumen, Yitro oyó de las señales y milagros en Egipto. Yitro se reunió con Moshe, lo escuchó, no solamente escuchó comentarios, se reunió con Moshe. Moshe pudo hablarle, darle testimonio vivo, ¿verdad? De todo lo que él hizo con su hermano Aarón ante Faraón. Yitro reconoció la grandeza de Hashem. Yitro ofreció holocausto en adoración y en aceptación. Yitro aceptó al Dios de Israel como su Dios. Nosotros acá vemos que Yitro, luego de toda la conversión, aconsejó a Moisés y le dice en el nexo, ya terminando, ¿verdad? El capítulo 18, le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ya Yitro, como suegro de Moisés, le da consejos por el bienestar de Moisés y por el bienestar del pueblo, porque Moisés se estaba desgastando, atendiendo tantas situaciones de las familias de los hebreos, con tantas situaciones extremas, ya le estaba agotando, se pasaba todo el día atendiendo a la familia y descuidando su propia familia. Entonces, qué bueno tener un suegro, qué bueno tener un consejero, qué bueno tener una persona que tenga empatía con nosotros y que nos dé el consejo, que nos dé un abrazo, que nos diga, que nos diga, que nos dé su opinión según la situación que estemos viviendo y que nosotros sepamos escuchar un buen consejo. Pues la intención de esta paracha con respecto a la importancia de la empatía es ver eso, es vernos en el espejo de otra persona, es vernos que los demás padecen situaciones que nosotros no las padecemos, pero que nosotros debemos siempre tener el corazón dispuesto a la bondad, a ayudarnos. Y pues este es el estudio y realmente esto a mí me ha conmovido muchísimo y lo he compartido con varias personas cercanas que realmente lo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una situación a nivel mundial, donde hay Yitros, donde hay Moisés, hay personas que se identifican o que tienen empatía con la necesidad de otras personas, de otros pueblos, y están accionando según los propósitos de Dios. Fíjense que nosotros cuando revisamos toda la vida de Moisés nació y lo iban a matar desde el principio. O sea, Faraón, la orden era,
hay que matar a los niños hebreos porque este pueblo está creciendo muchísimo, por eso está dentro de las promesas de Dios. Te haré una nación grande, le dijo Dios a Abraham. Y cuando Faraón ve que ese pueblo se está multiplicando aceleradamente, pues define y decide normar de que todos los niños varones sean exterminados. Sin embargo, el propósito de Dios, como leemos siempre en la palabra, sus caminos son misteriosos, ¿verdad? Y leemos, pues, y hemos leído y de verdad, cada día, pues, es que es comprobable siempre, confirmada la palabra, de que ese niño nació por temor de dos hebreas, o sea, era el temor de dos egipcias. Las parteras tomaron ese niño, lo dejaron vivir, la mamá a los 3 meses lo coloca en una cesta que calafateó, que la colocó en un río y pues allí lo colocó para que viviera. Y enseguida la misma hija de Faraón recogió al niño de la cesta y lo cría la propia madre de Moisés. En este caso es la que, es la que envía a su hermanita Miriam, a que revise, a que vaya por la ribera del río, y es la misma niña la que le ofrece a la hija de Faraón la ayuda. Y hay empatía en todo. La empatía es algo fundamental para la vida, ¿cierto? Y pues como Moisés es amamantado por su propia madre, cuidado por su propia madre, luego la hija del faraón le da todo, él vivió entre los lujos, entre las riquezas, pero él se sentía incómodo allí. Él sabía que no pertenecía a ese ambiente de lujos del egipcio, no, no, él buscaba sus raíces, buscó y buscó y consigue pues que es hebreo, que él debe defender a su pueblo, clamó por su pueblo y cada vez que pudo intervenir, ¿verdad? Por actos de empatía ante Dios y ante los hombres, por su pueblo, por defenderlo, pues lo hizo arriesgándose a todo, al punto de que salió huyendo, al punto que salió huyendo a otra tierra extranjera, pues donde Dios le tenía a su esposa, donde Dios le tenía un gran suegro, donde Dios le tenía un padre, porque a la hora de la verdad, Yitro, que era sacerdote de Madián, se identificó con Moisés como su yerno y, y le proporcionó toda la ayuda que pudo en esos 40 años. Moisés sirvió a su suegro Yetro, ayudándolo también a llevar sus rebaños a tomar agua, a pastorearlos, y es donde él se consigue con esa zarza ardiente que nunca se quemó, donde Dios le habló, donde Dios le dio la asignación, donde él con esa humildad dijo, Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? Pero Dios lo escogió a él, y ahí está la empatía, y está la empatía siempre presente en que dijo, sí, es verdad, mi pueblo está sufriendo, pero ayúdame. Y se humilló y Dios le dijo, sí, pero no vas a hablar tú. Tú debes estar tartamudo, te consideras poca cosa, pero yo sé quién eres. Yo sé quién eres y voy a poner esta asignación en ti. Él aceptó la asignación, va con su hermano Aarón ante Faraón, procuran las 10, vimos el transcurso de las 10 plagas, ¿verdad? La plaga de sangre, de las ranas, de las langostas, todas las plagas, ¿verdad? Que permitió Dios que advirtieran a Faraón de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder si no cedía y si no dejaba salir al pueblo. Y hay corazones endurecidos. Entonces, las consecuencias de los corazones endurecidos son las consecuencias que hoy están a nuestra vista. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo que esos hombres con corazones endurecidos están siendo tratados severamente por la mano de Dios. Que aquellos hombres con empatía, que sienten empatía por pueblos, están siendo usados por Hashem para liberar a pueblos. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que interceder por esos hombres que están siendo usados por Dios para, para su gloria y para su honra. Así que nosotros estamos acá, pues, compartiendo estas para allá e invitando, porque la intención realmente de la para allá en familia es invitar a las familias a que se identifiquen con la lectura semanal de la para allá en cada Shabbat
que procuremos ver no lo que está escrito. Lo que está escrito es un recordatorio o es como el anuncio de lo que está por suceder en la semana, que nos preparemos a través de la lectura de la parashá al acontecer de la semana, que identifiquemos en la lectura de la parashá lo que Dios está permitiendo que nosotros veamos. Esta generación está viendo cosas asombrosas. Somos unos privilegiados de poder ver lo que Dios está haciendo con los pueblos del mundo. Dios está liberando la tierra, Dios está dando una oportunidad al hombre a que se arrepienta, al hombre a que se identifique con lo que Dios establece en sus mandamientos, y estamos pues dispuestos a seguir compartiendo con todos ustedes, con Parashá en Familia, todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y todas las vivencias personales en familia, en comunidad, para que abramos los ojos. Entonces dice la palabra, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Aquí estamos pues finalizando ya este estudio. Yo les doy las gracias por haberme escuchado todo este rato y les invito pues a que hagamos una oración de cierre porque necesitamos hacer tikkun olam. ¿Qué es tikkun olam? El tikkun es aquel arrepentimiento propio, aquel arrepentimiento personal. Tenemos que corregir muchísimas cosas en las que estamos actuando mal, vamos a hacerlo, pero cuando yo lo hago, cuando mi hermano lo hace, cuando el primo lo hace, cuando el amigo lo hace, cuando el otro país lo hace, cuando las naciones hacemos tikkun olam, ¿verdad? Esto es como una energía que se produce a nivel mundial y vemos el avance. Entonces, cuando nosotros nos alegramos por la empatía que sentimos por un pueblo, por lo que está sucediendo, y bendecimos a ese pueblo, bendecimos a esa comunidad, bendecimos a esos hombres que están siendo usados por Hashem para la liberación de pueblos, eso es Tikkun Olam. O sea, esa belleza que estamos viendo, de ese sentimiento de amor al prójimo, cuando lo hacemos entre todos, el mundo cambia y lo vemos avanzar. Pero cuando nos alegramos por cosas malas, las cosas malas siguen sucediendo. Entonces veamos la parte buena de todo esto. Veamos la parte buena de Yitro como suegro de Moisés, como ese hombre que dio buen consejo, como ese hombre que acompañó a Moisés en todo su transitar de la vida adulta de Moisés, como el ejemplo de un buen abuelo, como el ejemplo de un buen abuelo que va a ver crecer a hijos, ¿verdad? A sus nietos con cosas buenas. Ese es nuestro papel fundamental. Tenemos una vida con propósito para glorificar al Señor. Así que, pues nuestra invitación es que la Parashá en Familia nos permita a todos despertar y tomar lo bueno de cada Parashá y aplicarla en nuestra propia vida. Así que cerramos pues diciendo, Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Gracias te damos por habernos enseñado, Señor, a través del capítulo 18 del libro de Éxodo. Llevamos por la mitad del libro de Éxodo, Señor, toda tu bondad, todo tu accionar en pro a un pueblo que estaba oprimido, Señor, y que hoy estamos viendo tu accionar a través de hombres y mujeres, Señor, que estás usando también para liberar a tus pueblos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre sabemos que tú eres un Dios bondadoso, nos identificamos, Señor, con todo lo bueno que tú haces, Señor. Haz que nuestros corazones, Señor, siempre sean corazones sensibles a tu voz, sensibles a tu accionar. Haznos, Señor, Señor, estar dispuestos a lo que tú quieres hacer con nosotros. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por liberar, Señor, y por haber escuchado el clamor de pueblos, Señor, que necesitan ser liberados de la esclavitud de este siglo, Señor. Que sigas tú siendo glorificado, Hashem, por siempre, hoy, mañana y siempre, Señor. Creemos en ti, en tu bondad, y te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Así que bueno, hasta acá queda el estudio de esta parashá de Yitro, un hombre con empatía.
Así que yo les doy las gracias por haber estado acá con nosotros. Somos, repito, Beira Biat Jovel, y pues esperemos nuestra próxima parashá número 18 para el próximo jueves. No se la pierdan. Muy buenas noches.